Bueno, en este video vamos a ver la primera parte del proceso diagnóstico. En esta primera parte vamos a ver el proceso diagnóstico enfocado a datos dicotómicos. El diagnóstico puede considerarse como el más importante resultado de la práctica médica, o sea, aquella clave que conduce al tratamiento y al pronóstico. Y en general lo definimos como el acto o proceso de determinar la naturaleza de la condición mórbida mediante el examen. Es de destacar que la presencia de una enfermedad en un individuo a menudo no puede determinarse con certeza. Es más, muchos autores suponen que la certeza absoluta en el diagnóstico es inalcanzable, independientemente de cuánta información se obtenga, cuántas observaciones se hagan o cuántas pruebas diagnósticas se realicen en el desempeño médico. Entonces, ahora como primera parte, vamos a ver en lo que implica el proceso diagnóstico en sí. El proceso que da lugar al diagnóstico va a tener dos partes. Una primera parte, en donde se establece una presunción, sospecha o hipótesis diagnóstica sobre la enfermedad, y es lo que denominamos hipótesis diagnóstica, y es lo que nos va a configurar lo que llamaremos probabilidad pretest. A partir de allí se pueden generar tres contextos. La primera es que esta probabilidad pretest no supera el primer umbral, no conforma al operador, lo que no supera este primer umbral denominado umbral de estudio adicional. Por tal motivo, el operador rechaza la hipótesis inicial y descarta el diagnóstico. Una segunda posibilidad en donde la probabilidad pretest supere el umbral de estudio adicional y el umbral terapéutico, y en este caso el operador apoyará la hipótesis sin la necesidad de realizar un test diagnóstico adicional. Y una tercera probabilidad donde la probabilidad pretest impide apoyar o rechazar la hipótesis diagnóstica. O sea, no se encuentra ni por debajo del primer umbral ni logra superar el segundo. En otras palabras, entramos en lo que se denomina zona de incertidumbre. Y es acá donde toma valor a lo que nos vamos a referir en esta primera parte o en este primer video, que es una prueba diagnóstica o test diagnóstico, que es la que nos va a permitir modificar la probabilidad pretest. Y su valor va a estar dado por lo que denominaremos probabilidad post-test. En los pacientes de la terapia en particular, y en cuanto al diagnóstico, en cuanto nos referimos al diagnóstico, podemos decir que, dadas las características de los mismos, en general es mucho más complejo. Los ejemplos que están puestos acá, como el distrés, la neumonía asociada a la ventilación o la sepsis, son patologías donde el diagnóstico se basa en varios criterios para poder determinar si el paciente tiene o no algunas de estas patologías. Por otro lado, tenemos algunas otras patologías donde el diagnóstico es más simple. Por ejemplo, un paciente con un accidente cerebrovascular hemorrágico, tendremos un paciente con un cuadro neurológico compatible y en donde la tomografía nos va a permitir confirmar la presencia de una lesión hemorrágica. Lo mismo va a ocurrir en un paciente con traumatismo encefalocraneano, donde tendremos un paciente politraumatizado con un accidente o un traumatismo previo y donde en las imágenes también vamos a tener lesiones compatibles con traumatismo encefalocraneano. Y en estos ejemplos podemos ver que podemos llegar a diagnóstico, podemos confirmarlo, o sea, va a haber un gol estándar, que en nuestro caso va a ser la tomografía de cerebro, en un cuadro clínico compatible. Con lo cual, en terapia pasaremos por un rango variable de diferentes patologías en donde el diagnóstico va a ir desde fácil a difícil o de complejo a simple. Pero más allá de lo que ocurre en la terapia, es evidente que una buena prueba diagnóstica va a ser la que nos ofrezca resultados positivos en enfermos y resultados negativos en sanos. Entonces, a partir de ahora podemos definir lo que es una prueba diagnóstica. Y vamos a definir una prueba diagnóstica a todo proceso, más o menos complejo, que pretenda determinar la presencia de cierta condición o patología y no susceptible de ser observada directamente. En 1947, Sherul Chami introduce los términos de sensibilidad y especificidad
como indicadores estadísticos que evalúan el grado de eficacia inherente a una prueba diagnóstica. La sensibilidad y la especificidad, como dice la diapositiva, son las medidas tradicionales y básicas del valor diagnóstico de una prueba. Entonces, definamos qué es la sensibilidad y qué es la capacidad de una prueba para detectar a un sujeto enfermo. En general expresa cuán sensible es aquella prueba diagnóstica a la presencia de la enfermedad. Por su lado, la especificidad es la capacidad que tiene la prueba de identificar como sanos, o sea, los no enfermos, a los que efectivamente lo son. ¿Cómo podemos saber la sensibilidad y la especificidad de una prueba diagnóstica? Bueno, tendremos que trabajar con una tabla 2×2. En esta tabla 2×2 consideraremos la prueba diagnóstica, que estarán puestos en filas, y el criterio de verdad, donde estarán en columnas aquellos que tienen la enfermedad y aquellos que no tienen la enfermedad. Y entonces los enfermos y los que tengan el test, y los sanos y los que no tengan el test, van a estar divididos en 4 categorías. La A, vamos a ver, va a comprender el grupo de pacientes que tengan la patología y en donde el test sea positivo. Si tomamos como ejemplo la endocarditis con soplo, serán aquellos pacientes que tengan endocarditis infecciosa y que tengan soplo. La B va a ser el número de pacientes que no estén enfermos, pero en donde el test sea positivo. Si tomamos el ejemplo, serán aquellos pacientes que no tengan endocarditis, pero que tengan soplo. El C va a ser el número de pacientes que sí tengan la enfermedad, pero en donde el test sea negativo. Eso quiere decir pacientes con endocarditis infecciosa que no tengan soplo. Y por último, la D va a ser el número de pacientes que no estén enfermos y que donde el test sea negativo, o sea, pacientes que no tengan endocarditis y que no tengan soplo. Por otro lado, cada uno de los elementos los vamos a clasificar en una denominación más útil, que va a ser, la A va a ser verdaderos positivos, la B va a ser falsos positivos, la C van a ser falsos negativos y la D van a ser verdaderos negativos. Y acá lo vamos a ver en esta tabla 2×2, en donde incluimos esta nueva denominación. Por último, podemos decir de que los conceptos de sensibilidad y especificidad nos permiten valorar un test diagnóstico, pero carecen de utilidad práctica en la clínica. Entonces, para llegar a un diagnóstico de la enfermedad, es necesario conocer la probabilidad de que un individuo para el que se haya obtenido un resultado positivo sea efectivamente un enfermo. Y por otro lado, lo opuesto, conocer la probabilidad de que un individuo con un resultado negativo esté realmente sano. Y para esto nos valemos de los denominados valores predictivos. Por lo tanto, en muchas situaciones clínicas estaremos apoyándonos en estudios o prueba diagnóstica de mayor o menor ayuda. En tal razón utilizaremos la sensibilidad, la especificidad y los valores predictivos. Entonces, vamos a tomar un caso clínico y a partir de ahí nos vamos a manejar. Entonces, nuestro caso clínico es un paciente de 55 años, de sexo masculino, que cursa el 6º día de internación en la terapia intensiva bajo ventilación mecánica. Comienza con hipertermia, con varios registros mayores a 38,5 grados, leucocitosis e inestabilidad hemodinámica, la cual requiere inotrópicos. Al paciente le tomamos cultivos, le calculamos el CPIS, o sea, el score que utilizamos frecuentemente para diagnosticar la neumonía asociada a la ventilación mecánica, y nos da un score bajo de 2 puntos. Tenemos todavía que los cultivos están pendientes y lo único que encontramos como positivo es un sedimento de orina patológico, que tiene más de 20 leucocitos por campo, hematuria y piuria. Entonces, queremos ver qué pasa con ese sedimento de orina patológico y entonces nos podemos hacer varias preguntas. ¿Qué valor diagnóstico tiene este hallazgo? Si la infección urinaria, si este paciente tiene infección urinaria y esto justifica el cuadro de descompensación,
o si puede haber un sedimento de orina patológico en un paciente que no tenga infección urinaria. Entonces, buscamos en la bibliografía y encontramos un estudio ficticio, no real, que incluyó 600 pacientes, en los cuales el diagnóstico de infección urinaria se estableció por urocultivo. En ese estudio, 100 pacientes tenían diagnóstico de infección urinaria y de esos 100, 95 tenían el sedimento patológico. Mientras que los otros 500 que no tenían infección urinaria también tenían 350 donde el sedimento urinario era patológico. Entonces, lo primero que tenemos que determinar es cuáles son nuestras variables para poder estudiar el poder diagnóstico del sedimento de orina. Entonces, la patología que vamos a evaluar es la infección urinaria, el estudio gold estándar que va a descartar o va a confirmar la presencia de la infección urinaria va a ser el urocultivo, mientras que la prueba a analizar, la sensibilidad, especificidad y los valores predictivos, como dijimos, va a ser el sedimento de orina patológico. Bueno, y acá están todos los pacientes que consideramos en el estudio. Teníamos que había 100 pacientes que tenían infección urinaria, del cual 95 tenían sedimento patológico y 5 tenían sedimento normal. Mientras que de 500 que no tenían infección urinaria, 350 también tenían un sedimento patológico y 150 tenían un sedimento normal. Algunas cosas con respecto a la tabla 2x2. Los totales de filas y columnas tienen interés solo para el cálculo de los índices de diagnóstico que definen el test. Y en esta primera parte es de importancia el total de la columna de los enfermos, el de la izquierda, ya que determina la prevalencia de la enfermedad. En este caso, 100, que era la cantidad de eventos, sobre 600 nos va a dar un 16%. O sea que en este estudio la prevalencia de infección urinaria fue de un 16%. La combinación por columna de verdaderos y falsos da lugar a los índices diagnósticos que definen el test, o sea, la sensibilidad y la especificidad. Y esto es lo que ya vimos, y entonces ahora vamos a ir definiendo a los enfermos. ¿Cuáles van a ser los pacientes enfermos? Los de la columna de la izquierda van a ser aquellos verdaderos positivos, o sea, que son los enfermos que tienen el test, en este caso los pacientes que tienen infección urinaria y el sedimento es patológico, y aquellos con falsos negativos, o sea, los pacientes que tienen, que tienen infección urinaria en donde el sedimento es negativo. La suma de los verdaderos positivos y los falsos negativos va a conformar el grupo de los enfermos. ¿Cuál va a conformar el grupo de los sanos? Va a ser la suma de los verdaderamente negativos, o sea, aquellos que ni tienen la enfermedad y ni tienen el test positivo, o sea, aquellos que no tienen infección urinaria en donde el sedimento es normal, y los falsos positivos, o sea, aquellos que no tienen la infección urinaria pero que el sedimento es patológico. Entonces vamos a definir la sensibilidad y vamos a intentar calcular la sensibilidad. Habíamos dicho que la sensibilidad de una prueba es la capacidad en porcentaje del test de detectar a los enfermos. Nuestra fórmula es verdaderos positivos sobre verdaderos positivos más falso negativo, y en nuestro caso la cuenta nos va a dar que la sensibilidad del sedimento patológico es de un 95%. La sensibilidad generalmente está asociada al valor predictivo negativo, y denominamos valor predictivo negativo al porcentaje de sujetos sanos que encontramos entre los pacientes que tienen un test negativo. Y su fórmula va a estar dada por los verdaderos negativos sobre los verdaderos negativos más los falsos negativos. Un primer elemento a considerar es que si la sensibilidad sería perfecta, o sea, no habría falsos negativos, el valor predictivo negativo sería de 100% de 1. ¿Qué quiere decir eso? Que todo paciente con test negativo sería un verdadero negativo. O sea, todo paciente que el sedimento sería normal no tendría infección urinaria. Entonces, calculamos con nuestros datos el valor predictivo del sedimento de orina y también es alto, es de un 97%. Posteriormente vamos a definir la especificidad, que ya lo habíamos dicho, pero lo repetimos, que dijimos que la especificidad caracteriza la capacidad de la prueba para detectar la ausencia de la enfermedad en sujetos sanos. En general, la prueba se utiliza para descartar la enfermedad, y en el caso de una prueba perfecta deberíamos poder identificar al 100%
de los sujetos sanos. En general, la especificidad va a estar dada por los verdaderos negativos sobre los verdaderos negativos más falsos positivos. En nuestro caso, va a ser una especificidad baja, de un 30%. La especificidad está asociada al valor predictivo positivo, que es el porcentaje de enfermos que encontramos entre los pacientes que tienen un test positivo. En nuestro ejemplo nos va a dar también un 21%, un valor predictivo positivo bajo. Y eso es porque la baja especificidad del método, muchos falsos positivos, hace que el valor predictivo positivo sea bajo. De esta manera hemos podido determinar los 4 elementos, tanto la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. Entonces, como conclusiones, podemos decir que en este estudio y a partir de un caso clínico de un paciente que tuvimos, hemos podido considerar nuestra prueba diagnóstico, que en este caso fue el sedimento de orina, para el diagnóstico de infección urinaria, tomando como criterio de verdad, el que descartaba o confirmaba la infección urinaria, el urocultivo. Como conclusiones podemos decir de que la sensibilidad del sedimento de orina es alta para el diagnóstico de infección urinaria. La sensibilidad aumenta, habíamos dicho, en la medida que no caemos en falsos negativos, al igual que el valor predictivo negativo. Entonces, esto nos va a llevar a concluir que cuando el sedimento es normal, podremos predecir que la probabilidad de que el paciente no tenga infección urinaria es muy alto, ya que el valor predictivo negativo es del 97%. O sea que si el sedimento es normal, en general tendremos que ir a buscar otro foco de infección. De esta manera terminamos este primer video donde hemos visto el poder diagnóstico fundamentalmente enfocado a valores dicotómicos.